Carlos Kunkel nació en Bragado, pero a los 18 años se mudó a La Plata para estudiar Derecho. En la universidad comenzó su militancia política dentro del peronismo, llegando a ser uno de los referentes de la Federación Universitaria para la Revolución Nacional. Fue secretario general de la Juventud Peronista, época en la que conoció a Néstor Kirchner, y en las elecciones de 1973 se convirtió en diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, renunciando un año después. Formó parte de la organización Montoneros y durante la dictadura estuvo preso 8 años sin causa jurídica abierta. Al recuperar la libertad, Kunkel militó en la Renovación Peronista y con la vuelta a la democracia se desempeñó como asesor del bloque justicialista de la Cámara de Senadores de la Nación y más tarde como secretario del bloque de senadores justicialistas de la provincia de Buenos Aires. Junto a su esposa, la senadora provincial Cristina Fioramonti, reside en Florencio Varela, municipio en el que estuvo como secretario de gabinete entre 1990 y 2001. En mayo de 2003, con Néstor Kirchner en el gobierno, asumió como subsecretario general de la Presidencia de la Nación, ocupando el cargo hasta el 2005, año en el que fue electo diputado nacional del Frente para la Victoria, y durante 4 años fue uno de los 3 representantes de la Cámara de Diputados dentro del Consejo de la Magistratura. En las legislativas del 2009, Kunkel nuevamente integró la lista de candidatos del Frente para la Victoria, renovando su banca hasta el 2013. Y en la Cámara Baja forma parte de las comisiones de peticiones, poderes y reglamentos, asuntos constitucionales, defensa nacional, justicia y legislación penal, entre otras. Y dentro del PJ Nacional se desempeña como secretario parlamentario y consejero. Hoy nos visita Carlos Kunkel. Bueno, estamos acá con Carlos Kunkel, como bien informaba en nuestra presentación. Carlos Kunkel es un militante, se puede decir es un militante desde la adolescencia. Desde chiquitito. La primera tarea de colaboración con la militancia fue cuando tenía 10 años y repartíamos una carta que la copiábamos a mano de Perón después de los asesinatos dispuestos por Aramburo, del general Valle, de Cogorno y otros 30 y pico argentinos. Pero era muy chiquito, que su familia... Era muy chiquito, era familia y barrio de trabajadores y de peronistas, así que para algunos haber adoptado la militancia política como una opción es un mérito. Para mí, bueno... Pero era como natural, venía casi con la sangre. Ahora, ¿y cómo fue eso que a los 15 años usted tenía la llave de la CGT de Bragado para hacer las reuniones estudiantiles? Y claro, porque nos juntábamos y los muchachos... A ver, la CGT de Bragado funcionaba en una casa vieja, eran 2 habitaciones y un baño, era el sindicato de panaderos. Sí, no era Sopardo. Claro, no, era un poquito más humilde el lugar, pero seguramente con mucho espíritu militante. Entonces, sí, yo en la época del secundario, cuando no teníamos, a veces nos reuníamos en los clubes, en aquella época no eran centros de estudiantes, eran clubes colegiales, más o menos. ¿De qué año estamos hablando ahí? Y yo estuve en el secundario desde el 59 al 63 inclusive. Y en esa época, bueno, ¿qué actividades organizábamos? Bueno, desde torneos deportivos hasta alguna actividad cultural, los bailes de estudiantes, ese tipo de cosas. Allá en Bragado por lo menos era eso lo que hacíamos. Y bueno, o nos reuníamos en un club o nos reuníamos en la sede del sindicato panadero, que eran los compañeros donde funcionaba también la CGT, pero estamos hablando de una localidad chica, era una cosa muy familiar, no había ningún dirigente sindical que no trabajara en su lugar de trabajo habitual, digamos. No digo que esté mal que en las grandes estructuras haya gente que trabaja nada más que dentro de la estructura gremial, pero en el pueblo salían de su horario de trabajo en el lugar de trabajaban y iban un rato al gremio. A charlar al gremio. Claro. Ahora, ¿y cómo decides trasladarse a La Plata y empezar a estudiar Derecho? Bueno, esa era una opción que por algunos familiares y todo, en mi familia, bueno, entre mis tíos y mis padres y todo, ninguno había terminado ni 6º o 7º grado en aquella época, porque somos en realidad de un pueblo muy pequeño, que es Mechita, que está a 10 kilómetros del centro de Bragado, un taller ferroviario muy grande en aquella época, ahora está cerrado hace años. Y bueno, ahí la escuela primaria llegaba hasta 5º grado, ahí se terminaba. Después, con todo lo que significó la década del 40, del 50, el ascenso de los trabajadores y las posibilidades y todo eso, se expandió mucho la enseñanza secundaria, eso pude hacerlo. A partir de ahí, yo estudié como para perito mercantil primero, porque era lo que daba una perspectiva teórica en aquella época de salida laboral, claro. O si no, la escuela técnica. Claro. Pero bueno. Y luego, cuando ya se vio que por las condiciones podía andar y mi familia me podía ayudar bastante de
de seguir estudios universitarios, la opción para los pueblerinos era más La Plata por las características de la ciudad que Buenos Aires, donde nos perdíamos más. Bueno, y ahí empezamos. Yo, de todos modos, los primeros años de la universidad no militaba en los ambientes platenses, porque yo, como mi padre era jubilado ferroviario, tenía el carnet ferroviario y los bolsillos flacos, así que era muy barato viajar los viernes a la noche y volver los domingos a la noche y ir al pueblo, ¿no? Además, uno que había algunas virtuales se la podía rebuscar un poco mejor. Ya con más de las materias, y por supuesto, cuando había movilizaciones o políticas o del movimiento obrero, lo que sea, lo acompañaba, pero no me involucraba, digamos, en la militancia con responsabilidades. El primer acto masivo realmente trascendente e importante que participé fue el 17 de octubre de 1964 en la Plaza 11, pero no vine con un grupo de La Plata, vine con mis compañeros y amigos y contactos que tenía. De Bragado. Sí, de Bragado, por supuesto los de Bragado, y también en Buenos Aires. Gente de Bragado que había venido a trabajar a Buenos Aires. Bueno, la militancia era muy horizontal y por conocimientos personales, ¿no? Así que ese fue un acto muy importante realmente, la Plaza 11 colmada, y cuando quisimos avanzar por Rivadavia en dirección al 9 de julio nos pegaron tantos palos y tantos gases que... Claro, eso era el gobierno de Ilia. Sí, pero no se podía circular nos cortaron a una cuadra de Plaza 11 y no nos dejaron pasar. Bueno, anécdotas. Y después, ya al punto cuando yo me comprometo formalmente a asumir responsabilidad militante, ingreso en la Federación Universitaria de la Revolución Nacional en la Facultad de Derecho, yo ya tenía más de la mitad de las materias aprobadas, y al mes o a los 2 meses me ponen como secretario al frente de la agrupación, porque en realidad yo tenía conocimiento del peronismo, a mí me conocían, lo que pasa es que yo no aceptaba responsabilidades, pero sí me conocían los compañeros, sabía que cuando era la hora de la verdad, de las manifestaciones y de las cosas, yo siempre estaba presente. Y ahí estuve 2 años al frente de la agrupación en la Facultad de Derecho, y que fue donde además marcó más claramente la identidad peronista. Eran todos compañeros militantes peronistas, pero en esa época todavía daba un pozo como que la universidad no había, por ejemplo, los muchachos de Franja Morada nos decían que eran radicales, lo eran, todos lo sabían, no era que lo ocultaran, pero que no, en la facultad era como una cosa, nosotros le llamábamos, con un poquito de mala intención, la isla democrática, digamos. Entonces, en Franja Morada, en aquel momento, digamos, en los años 60, estaban los compañeros de Cultura Radical, había socialistas, había algunos anarquistas, había hasta católicos, de una de las agrupaciones católicas. Y bueno, nosotros no participábamos en los centros de estudiantes, pero sí acompañábamos todas las movilizaciones del movimiento estudiantil. Y cuando ya me estaba por recibir, aceleré la reorganización de la agrupación en la facultad. Quedaron al frente el actual senador Marcelo Fuentes, senador nacional, el actual diputado nacional Cuto Moreno, y un compañero que falleció la semana pasada, Cacho Caballero, que estaba trabajando hasta el momento en que su fallecimiento como principal asesor y coordinador de las actividades de Marcelo Fuentes como senador nacional, pues los dos son neuquinos. Bueno, en esa época la agrupación militante, la militancia estudiantil, uno empieza a arrimarse participando en algunas actividades y luego se va incrementando hasta que asumía responsabilidades. Responsabilidades quiere decir organizativas, de no faltar nunca a las reuniones, de tener alguna tarea, de construir, elaborar los documentos o el material de difusión. Y en esa época es donde conoce a Kirchner. Claro, en esa él era más chico, un poco más chico que usted. Sí, él, él creo que era 1950 y yo soy 45, o sea, 5 años de diferencia. Claro, en esa entre época. Los 20 y los 25 es un montón. Claro. Y bueno, al poco tiempo entonces, cuando yo digo, bueno, yo ya me falta una materia o 2, me faltaban, tengo que terminar de rendirlas y ya cierro el ciclo en la universidad. Ahí paso formalmente a asumir responsabilidades en la Juventud Peronista, que siempre era reconocida como la rectora de las agrupaciones universitarias y las agrupaciones estudiantiles, pero yo formalmente no asumía responsabilidad, no por no asumir responsabilidad, sino porque yo cuando me comprometo con algo trato de cumplirlo seriamente y siempre... Bueno, también en la Juventud Peronista de La Plata yo formalmente comienzo a militar y a los 2 o 3 meses
los compañeros me ponen me designan secretario general de la Juventud Peronista. En aquella época los personalismos no eran como luego fueron surgiendo la política. Después fueron. Seguramente había 20, 30 o más compañeros con más experiencia, más trayectoria y más cosas, pero los compañeros iban asumiendo otras responsabilidades, iban a agrupaciones sindicales, por ahí habían tenido un rol muy importante en la Juventud Peronista, y iban a trabajar en un lugar y trataban de armar una agrupación sindical que a lo mejor tenían 5 compañeros al principio. Pues, bueno, ahora está siendo mucho menos gente, pero no, se trabajaba en función de los objetivos políticos que se fijaban, ¿no? Y había algunos compañeros que dejaban de tener una actividad política pública y uno no preguntaba por qué. Claro, pasaban directamente a hacer otro tipo de tareas, así que, pero bueno, así fuimos y finalmente en el año, ya durante a fines del año 72, fuimos convergiendo, se dio un proceso donde confluían la mayoría de las estructuras de la Juventud Peronista, fueron construyendo una ligación con Montoneros. En el caso nuestro de La Plata fuimos de los últimos, fue entre diciembre del 72 y enero del 73. Y era muy masivo en ese momento la política, ¿no? Y luego se fue complicando, pero tal vez nosotros éramos la organización de Juventud Peronista, como núcleo organizado, disciplinado y todo, tal vez el más numeroso del país, digamos, como localización de La Plata. Claro, la regional La Plata. Hicimos en plena campaña electoral, o pasada las elecciones del 11 de marzo, hicimos un relevamiento y creo que había 96 o 98 locales, o sea, o sindicatos, o centros de jubilados, o clubes de barrio, o sociedades de fomento, o lugares donde uno decía, bueno, a ver, ¿a dónde puedo ir si estoy en tal barrio que sea un local nuestro, entre comillas, Juventud Peronista? Bueno, era La Plata, Berizo, Ensenada. No respetábamos tampoco la estructura de las secciones electorales, no era electoralista el proyecto. O sea que teníamos un desarrollo muy masivo y con una militancia muy dinámica, ¿no? Y ahí ya entra en el 73 como diputado nacional, siendo muy joven. En el 73 entró como diputado nacional, no por un acuerdo de Montoneros, sino como por un acuerdo de la Juventud Peronista. Luego, cuando nosotros finalmente nos ligamos a Montoneros, ya teníamos un diputado nacional, un diputado provincial y 4 o 5 concejales. Eso era como propio de la dinámica que nosotros teníamos en el seno del Partido Justicialista. Y de ahí claro, renuncian en el 74. Con los compañeros que venían de otro lugar, cuando algunos compañeros de Montoneros que vinieron a establecerse cerca de La Plata, nos preguntaban qué tal son los diputados, qué sé yo no les decía nada. ¿Y qué tal eran los diputados? Era yo, ellos no lo sabían. Claro. ¿Y cómo era esa Cámara de Diputados? Digamos, si hay posibilidad de establecer un parangón de ese 74 al 2005. No, es muy difícil establecer parangones porque la época, veníamos de rupturas institucionales muy seguidas y de condicionamientos de todo tipo muy grandes. Felizmente hoy lo que yo digo es que tendríamos que apreciar todos mucho más lo que significa que llevamos casi 30 años de funcionamiento democrático. Digamos. Nosotros habíamos tenido un golpe en el 55, el peronismo surge cuando a raíz de un golpe se termina con la década infame el 4 de junio de 1943 y un par de años después, en ese periodo va surgiendo el peronismo como movimiento que abre la apertura de numerosos sectores sociales a la vida política de la Argentina, visibiliza a millones que habían estado excluidos. Y a partir de ahí se inició un proceso de transformación, pero 9 años y pico después del gobierno de Perón es derrocado, o sea que algo falló en todo eso, porque era recordado por los trabajadores y por los hijos de los trabajadores con mucho afecto, pero no se había podido evitar que en menos de 10 años otro golpe de Estado cortara ese proceso y no hubo, prácticamente no tuvieron que tirar tiros. No hubo una resistencia después, popular que... un año después, en el 56, no justamente, Julio Godio, un platense intelectual al que yo respeto mucho, siempre dice que el peronismo implicó la revolución desde arriba. O sea, desde el Estado se daban derechos a los trabajadores, se daban conquistas sociales y los ciudadanos, el pueblo acudía contento a agradecerlo a las plazas, pero no había sido consecuencia de una escalada de lucha o de organización de abajo hacia arriba. Eso surgió a partir del 56. Surgió desde la oposición, cuando prácticamente la inmensa mayoría de los que habían de los protagonistas de la resistencia va a encontrar muy pocos que hubieran sido diputados antes, o senadores antes, o funcionarios, o ministros, o intendentes.
y no es una crítica a los que habían ocupado esos cargos porque no fueron los protagonistas, porque ellos se había estructurado desde el Estado. Y entonces, bueno, eran preparados los que eran buenos funcionarios y leales, honestos la mayoría, muy honestos algunos, y otros a lo mejor un poco menos, como sucede en todas las cosas, pero no estaban preparados, era una lógica. Entonces quedaron, y son contados los hombres que tuvieron un rol protagónico que perduraron en el tiempo, son pocos comparativamente. Y bueno, así se fue formando la resistencia, y el hecho maldito de la burguesía argentina de la que hablaba John William Cook. John William Cook se protagoniza a partir del 56-57, no antes. Y luego, a su vez, después del 58, con la vuelta del proceso institucional, de la democracia, condicionada o no, empieza a formarse una burocracia que tenía que convivir con los factores de poder dominante. A pesar de todo, hay un triunfo electoral de Framini en 1962, y nuevamente hay otro golpe de Estado, que deja la ilusión ficta de un presidente de la Cámara de Diputados que, disolviéndose las cámaras y todo, formalmente era presidente de la Nación. Guido no tenía ninguna posibilidad de incidir en las tomas de decisiones que le hacían firmar. Y hay otro proceso electoral con el doctor Ilia como gobierno radical. Dura 3 años, no logran porque claro, había una inmensa masa que no tenía representatividad. No tenía representatividad. Y viene otra vez el régimen, ahora encabezado por Keller Bacena y Onganía. Sí. Finalmente eso, en el 73, cuando se da el proceso electoral, estamos hablando de 18 años donde había habido 3 rupturas del orden institucional, donde se había derogado una constitución por decreto, donde había una normalidad muy grande y donde nos habíamos acostumbrado que la única vez que nos escuchaban era cuando nos expresábamos en la calle lo más duramente posible. Esa fue una realidad. Alguien le preguntó a Perón, inmediatamente después de las elecciones del 11 de marzo del 73 en España, yo no fui, yo estaba en el grupo que tendría que haber ido cuando volvió Perón en el 72, pero opté por no ir y me quedé con mis compañeros. Encabecé la columna desde La Plata. Y alguien le preguntó en Madrid a Perón cuál sería el principal problema que tendríamos que afrontar a partir del 25 de mayo. Porque Perón hacía las reuniones formales, lo cuentan todo, y después, bueno, paseaba un poco por los jardines, mostraba los patos, las flores, qué sé yo. Y en esa parte informal era cuando el que estaba avispado podía introducir la preguntita clave, el otro era recibir directiva, digamos. Y Perón dice que se quedó mirando así un poco como, y dijo, es que para mí es demasiado tarde y para ustedes demasiado temprano. Sí, es verdad, no se equivocó. Lamentablemente, ¿no? Absolutamente, el drama argentino fue ese, bueno, errores múltiples cometidos por lo que teníamos o tenían las mejores intenciones, ¿no? El enfrentamiento interno por la vía violenta, evidentemente la estructura de poder de los militares no había desaparecido, de hecho después se estableció en qué forma, y entonces muchas veces actuaban como provocación, atacando un local de uno, un local de otro, y después nos atacábamos en serio sin que nos atacaran desde afuera. Pero bueno, eso fue toda la estructura y una escalada de violencia que demostró una vez más que Perón había tenido una buena visión de eso, pero estaba en una situación de salud muy delicada. Nosotros sabíamos, desde el mismo momento que se planteó o provocaron la renuncia de Cámpora y luego la de Videgain, Perón tenía 2 médicos de cabecera, Cosio y el doctor Tayana. El doctor Tayana había sido quien firmó el certificado de función de Eva Perón y después firmó el de Juan Perón, o sea, no fue una vinculación circunstancial, habían pasado muchas cosas en el medio. Y el doctor Tayana, nosotros tenemos los partes diarios del estado de salud de Perón, y sabíamos que el doctor Tayana dijo con toda claridad a todos los que tuvieron que saber que si Perón asumía la responsabilidad del gobierno vivía menos de 1 año. Lo dijo en el momento que se planteaban desplazarlo a Cámpora. ¿Por qué? Porque por más que se le quisiera aliviar la tarea, una cosa era que Perón pudiera estar 1 o 2 horas reuniéndose con un ministro o orientando en general, y otra cosa que tuviera las responsabilidades mínimas formales de ejercicio del gobierno, no lo podía resistir, estaba su salud muy deteriorada.
bueno, lamentable y dolorosamente asumió el 12 de octubre, creo que fue, y falleció a los 8 el 1 meses. de julio, claro. Y en el medio, Ahora, yo no creo en la figura providencial, en la imagen, nada por el estilo, sino que cuando hay una situación tan conflictiva, tan problemática, y hay personas que ya a sus alumnos le responden bien, bueno, termina siempre mal. Sí, quizás ahí lo que uno, haciendo historia contrafáctica, es muy fácil hacerla y muy difícil de... Con el diario El Lunes en la mano. Con el diario El Lunes es muy sencillo, pero claro. Creo que la pregunta de muchos es, bueno, si había alguna posibilidad de que no hubiese sido Isabel la compañera de fórmula de Perón en ese momento, teniendo en cuenta esta realidad del por ahí deterioro. no van a faltar que me salgan a desmentir, pero la verdad que la propuesta que hizo Montonero fue que la fórmula fuera Perón-Balbín. Porque se consideraba que era una forma de guardar un equilibrio, no lo hizo públicamente, sino a quien había que hacérsela, porque era una forma de guardar un equilibrio y tratar de darle una institucionalidad a la situación que siguiera, después de lo que podía ser si realmente, o que Perón pidiera licencia y ejerciera... no sé, ahora puedo explicarlo con argumentos que se me ocurren ahora, pero esa era la verdad. Claro, porque es difícil también pensar en esa conjunción, ¿no? Teniendo en cuenta lo que representó también la figura de Balbín, ¿no? Sí, pero bueno, lo que representó, pero yo no digo que ahora estaba bien ni que ahora estaba mal. Porque, sí, era la alternativa que se había manejado en ese momento. Yo no participé en la decisión, lo supe. Pero, y ahora es fácil decir que estaba de acuerdo o no estaba de acuerdo, qué sé yo. Bueno, era lo que por ahí... se llegó a plantear, una forma de buscar una institucionalidad civil y entre todos tratar de comprometernos, porque había sectores muy importantes, tanto de los gobernadores, de hecho la mayoría de los gobernadores estaban totalmente identificados con la Juventud Peronista y con nosotros. Eso es, digo, el de la provincia de Buenos Aires, el de Neuquén, Zapac, el de Chubut, Benito Fernández, Zepernik en Río Gallegos, Adre en San Luis, Corbalán, Martínez Vaca en Mendoza, Obregón Cano en Córdoba, Ragone, que es el único gobernador aún desaparecido de toda América Latina, el doctor Carlos Saúl Menem en aquel momento, Sadi, que gobernaba indirectamente, o su equipo Catamarca, como estar próximo a las posiciones de la Juventud Peronista y encima dándonos manija para que hiciéramos más barbaridad de la que hacíamos, era en general toda la vieja dirigencia del peronismo, contra lo que se podía decir, y que el propio Perón dijo que no había que tener un viejo por la ventana todos los días. Espero que los jóvenes de la Cámpora ahora lo sepan también. Bueno, me hace... Bastante interesada. No, nosotros no teníamos problema con la vieja dirigencia del peronismo. Al contrario, teníamos problemas con la generación intermedia, que eran los que habían llegado a tener posicionamientos de dirigencia conviviendo con situaciones a las que nosotros enfrentamos. Claro, ustedes querían cambiar radicalmente. Los mayores habían estado excluidos de todo esto, proscriptos por lo que venían, los jóvenes porque estábamos fuera del sistema y peleando con todo, y en el medio estaban, y no digo como crítica, era objetivo, los que dirigiendo los sindicatos, dirigiendo oposiciones, que habían podido construir representatividad, que el peronismo los necesitaba, porque si no se podía gobernar el país, era la generación intermedia, eran los Alberto Fernández de aquella época. Bueno, para volver a la actualidad, vamos a ir a un corte y en la próxima volvemos al siglo XXI.